Mis suegros se burlaron de mi madre fallecida, así que cancelé la boda frente a todos. Tengo 32 años. Soy hombre y hasta hace poco estaba comprometido con una mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Mi madre había fallecido hacía aproximadamente un año en un accidente automovilístico, algo que todavía no había superado por completo. De niño, mi madre era el tipo de persona que ayudaba a cualquiera sin hacer preguntas. Incluso ayudó a los padres de mi prometida a obtener un préstamo para la renovación de su casa, firmando como aval para que el banco confiara en ellos. Nunca quiso ni un centavo a cambio, siempre decía, la familia es a quien eliges ayudar. La noche de nuestra fiesta de compromiso, que también serviría para anunciar el día de nuestra boda, ya me sentía inquieto. Tal vez era el peso de extrañar a mi madre o el estrés general de la planificación, pero algo se sentía extraño en el ambiente. La familia de mi prometida había organizado el evento en su gran casa suburbana, con familiares de ambos lados reunidos en la sala de estar. Debería haber sido un momento de celebración, pero en cambio, la tensión crepitaba en el aire. Después de una breve presentación del padre de mi prometida, ella y sus padres decidieron dar un discurso alegre. No estaba seguro de lo que habían planeado, pero ciertamente no esperaba que bromearan sobre mi madre ausente. Comenzaron a hablar de cómo mi madre siempre se metía y de cómo ofrecía ayuda que nunca le pedían. Sentí que el cuello se me enrojecía. Ya era bastante malo que usaran un tono burlón, pero hablar mal de una mujer que una vez firmó como aval para su préstamo por pura bondad, eso me dolió profundamente. Un silencio se extendió por la habitación cuando el padre de mi prometida bromeó, esperemos que podamos evitar que los futuros suegros se entrometan, y mi prometida se rió, añadiendo algo sobre el afecto maternal agobiante. La multitud soltó risas incómodas, sin saber si debían reír o avergonzarse. Me quedé allí, de pie, con los puños apretados a los lados. Mi madre había partido hacía un año, y estaban ridiculizando su memoria delante de todos. Mi mente recordó las veces que ella, desinteresadamente, les había dado comida a estas mismas personas cuando tenían dificultades económicas, o como había cuidado a los hermanos menores de mi prometida de forma gratuita. Nunca fue agobiante, solo generosa. Sin embargo, aquí estaban, reescribiendo su historia con crueles pullas. Tragué mi ira, obligándome a mantener la calma. Seguía diciéndome a mí mismo que debía haber algún malentendido, alguna broma que había ido demasiado lejos. Pero no. Después de un minuto de estas bromas, me di cuenta de que lo hacían intencionadamente, quizá para divertir al lado de la familia al que no le gustaban los forasteros. Mi prometida y sus padres claramente lo encontraban divertidísimo. Miré a mi prometida, esperando una señal de remordimiento. Todo lo que vi fue una sonrisa petulante, como si estuviera disfrutando de la atención. Finalmente, terminaron su grosero comentario. El padre de mi prometida dijo, podríamos haber hecho las cosas de otra manera si la querida madre todavía estuviera aquí, con una risita. Entonces fue mi turno de hablar. Me quedé en silencio un instante, escaneando las caras, confusión por parte de la familia de mi padre, un par de amigos míos mirando con incredulidad y mi prometida sonriendo con suficiencia. Como si esperara que siguiera la corriente. Mi corazón latía con fuerza. Tomé una decisión en ese instante, no lo toleraría. Di un paso adelante, tomé el micrófono y forcé una sonrisa. Bueno, comencé con voz firme pero tensa, gracias a todos por venir. Estoy seguro de que todos disfrutamos de esos conmovedores comentarios sobre mi madre difunta. Le habría encantado escuchar cómo la ven ahora que no puede defenderse. Unas pocas exclamaciones revolotearon entre la multitud. El padre de mi prometida se movió incómodo. Mi prometida frunció el ceño, la confusión grabándose en su rostro. Recordemos algunas historias reales, ¿de acuerdo? Continué, con la verdad fluyendo de mis labios. Como la vez que mi madre ayudó firmando como aval para el préstamo de esta casa. O cuando pagó por ese trabajo de jardinería que juraron que devolverían, pero nunca lo hicieron. O como pasó horas cuidando a los niños para que ustedes dos, gesticulé hacia los padres de mi prometida, pudieran tener citas nocturnas. Las mejillas de mi prometida se pusieron rojas. Susurró. ¿Qué estás haciendo? La ignoré, continuando con sarcasmo. Siento que hayamos perdido a una entrometida agobiante, pero aparentemente era tan intrometida. Un silencio cayó sobre la habitación. Incluso los camareros del fondo miraban atónitos. El lado de mi familia paterna miraba furioso a la familia de mi prometida. Algunos de los parientes de mi prometida parecían horrorizados, mientras que otros se movían incómodos. Mi prometida intentó agarrar el micrófono, pero me aparté. La adrenalina corriendo por mis venas no me dejaba parar. Mi voz se quebró ligeramente. Supongo que esta fiesta también estaba destinada a finalizar las fechas de la boda. La ocasión perfecta, ¿verdad? Una oportunidad para celebrar la unión de dos familias. Hice una pausa, mirando a los ojos a mi prometida. Pero, ¿saben qué? Cancelo esta boda con efecto inmediato. No veo ninguna razón para casarme con una familia que no respeta a mi madre. Toda la sala estalló. Un grito de mi prometida, exclamaciones de asombro del público y un rugido indignado del padre de mi prometida. El lado de mi familia exhaló colectivamente, como si hubieran estado esperando a que yo defendiera a mi madre. Mi prometida intentó tirar de mi manga mientras gritaba. No puedes hacer eso aquí. La voz de su madre se alzó en protesta, llamándome mentiroso e ingrato, pero me mantuve firme. ¿Ingrato?
Y ella es la mujer que falleció hace un año. Después de todo lo que hizo por ustedes, ¿y se burlan de su memoria? Eso sí es ingratitud. En ese momento, el padre de mi prometida se abalanzó hacia mí, prácticamente echando espuma por la boca, lanzando acusaciones. Nos estás humillando delante de todos. Respondí. Ustedes mismos lo hicieron. Algunos parientes intentaron calmar la situación, mientras mi prometida, con lágrimas en los ojos, intentaba pintarme como el villano. Estás reaccionando de manera exagerada a unas bromas inofensivas. Eso solo avivó más mi ira. La tensión llegó a un punto álgido. La madre de mi prometida siseó. Solo estás sensible por la pérdida de tu madre. Como si el dolor no me diera derecho a reprenderlos. Respondí. ¿Quieren ver sensibilidad? Hablemos de cómo dependieron del dinero y la generosidad de mi madre cuando perdieron su trabajo ese año. Sin ella, no habrían conservado su coche. No me hablen de sensibilidad. Algunos invitados, incluyendo familiares lejanos, los miraron atónitos. No sabían el alcance de la ayuda que mi madre había proporcionado. Los padres de mi prometida parecían acorralados, su sentido de derecho ardiendo. Entonces, dejé caer el micrófono figurativamente, y casi literalmente, y salí furioso. El lado de mi familia me siguió, algunos lanzando palabras de disgusto hacia la familia de mi prometida. Mi ex prometida suplicó. Espera, hablemos de esto en privado. Pero yo había terminado. No solo habían insultado públicamente a mi madre, habían cruzado una línea que no podía ignorar. Esa noche fue caótica. Mi teléfono zumbaba con mensajes. Algunos familiares se disculpaban, otros, del lado de mi ex prometida, me maldecían por humillarlos. Mi familia, junto con algunos amigos cercanos de mi madre, me dijeron que había hecho lo correcto, felicitándome por defender su memoria. No estaba seguro de cómo sentirme. Una parte de mí estaba adormecida por la montaña rusa emocional, mientras que otra ardía con ira residual. Mi ex prometida intentó llamarme incesantemente. Cuando finalmente contesté, por puro agotamiento, sollozó alegando que todo había sido un malentendido. Insistió en que su padre había llevado demasiado lejos las bromas familiares y que no tenía idea de que faltarían al respeto a mi madre de manera tan abierta. Le recordé que ella también se había unido a las bromas. Tartamudeó, buscando excusas, culpando al ambiente y diciendo que se dejó llevar por el momento. Nunca quise ser cruel, se lamentó. ¿Podrías darme otra oportunidad? Pero algo dentro de mí se rompió. La hipocresía en plena exhibición me era intolerable. Mi madre no era un chiste, le dije claramente. La memoria de una madre es sagrada. En el momento en que todos la convirtieron en el hazmerreír, destruyeron cualquier confianza que teníamos. Lloró, ofreciendo disculparse públicamente, hacer cualquier cosa, pero mi decisión ya estaba tomada. No habrá boda, repetí con firmeza. Es definitivo. La noticia se extendió rápidamente entre ambas familias. Algunos de sus parientes intentaron culparme. ¿Vas a tirar por la borda esta relación por una pequeña broma? Respondí. Llámala pequeña si quieres, pero fue suficiente para mí. Mientras tanto, su padre amenazó con demandarme por daño moral, una amenaza ridícula y sin fundamento. Se enfureció, diciendo que arruiné su reputación, pero la única reputación que había arruinado era la suya propia. Los días se convirtieron en semanas. Mi familia me apoyó en su mayoría. Algunos intentaron consolarme por la pérdida de una potencial compañera de vida, pero yo no veía ninguna compañera en alguien que degradara a mi madre solo para divertir a su familia. Mi teléfono seguía estallando con súplicas de mi ex prometida. Me envió un largo correo electrónico, mitad disculpa, mitad reproche, diciendo que debería haber confrontado a su padre en privado y no haber montado una escena. Lo leí y sacudí la cabeza. Ella había hecho una burla pública primero. Mi respuesta coincidió con el escenario que habían elegido. Mi padre se ofreció a intervenir, queriendo hablar con los padres de mi ex prometida, pero me negué. Había terminado de mediar con esa familia. En lo que a mí respecta, la memoria de mi madre merecía un respeto inquebrantable. Después de todo, encontré una inesperada sensación de cierre. La partida de mi madre me había dejado vulnerable, buscando una pareja que me apoyara para llenar el vacío. En cambio, descubrí que la mujer con la que planeaba casarme y su familia nunca podrían respetar a la persona que más me importaba. La familia de mi ex prometida finalmente se retiró, al darse cuenta de que no podían intimidarme para dar marcha atrás. Las amenazas vacías de acción legal se disiparon. Mi ex prometida intentó una última táctica, apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos, sosteniendo una caja con viejas fotos de mi madre que había tomado sin permiso. Me las ofreció como un gesto de paz, diciendo que quería mantenerlas a salvo. Eso solo me repugnó aún más. Saber que había hurgado entre las pertenencias de mi madre era indignante. Déjalas y vete, le dije firmemente. Los vecinos podrían haber oído nuestra discusión en el porche. Ella rogaba perdón, yo me mantenía firme en mi rechazo. Se fue llorando, lanzando insultos por encima del hombro, llamándome desalmado. La ironía era evidente, si yo era desalmado, ¿qué hacía a alguien que ridiculizaba públicamente la memoria de una mujer que ya no estaba? Legalmente, no había ningún contrato de boda que romper, solo unas reservas de lugar canceladas y un anillo que reclamar. Había pagado un depósito por un pequeño salón de bodas, el cual perdí. El anillo era un asunto aparte.
Exigí que me lo devolviera, explicándole que no iba a permitir que se quedara con una muestra de mi sinceridad después de haber mancillado el nombre de mi madre. Al principio se resistió, pero finalmente accedió a devolverlo. Buen viaje. Semanas más tarde, estaba de pie junto a la tumba de mi madre, sintiendo esa tristeza serena que siempre me invade al atardecer. Pero esta vez, también había una sensación de resolución. La había honrado al negarme a permitir que los abusadores, sin importar quiénes fueran, arrastraran su reputación por el barro. Ese hecho me dio paz. Así es como mis planes de boda se desvanecieron, pero me fui con algo mucho más valioso que cualquier ceremonia. Mantuve mi dignidad, fui fiel a la memoria de mi madre y aprendí que merezco una pareja que valore su legado, no que se burle de él.